Hermanos y hermanas, llegamos a este cuarto domingo del tiempo de Pascua que nosotros celebramos como Domingo del Buen Pastor, en el cual también oramos por las vocaciones, por todos los tipos de vocaciones que existen. Escuchando este pastor, uno podría preguntarse, ¿ha afectado? Es más, podríamos decirlo, para que sienta necesidad de un especialista, casi de un cardiólogo. Porque si la palabra no afecta el corazón, es muy probable que sea una palabra inútil. Cuando Lucas escribe tanto su Evangelio como el libro de los Hechos, lo que hace es narrar en palabras las vivencias de la primera comunidad cristiana y cómo fue que a lo largo de los años descubrieron la forma de llevar el mensaje de la buena noticia de la salvación, es decir, la comunicación del Evangelio. Y la comunicación del Evangelio tiene tres momentos. Uno en el cual se anuncia el misterio pascual, le llamamos querigma. Uno, quizá el más importante, que es el segundo. Una vez que se conoce a Cristo, hay que profundizar todo lo referente a esta fe y a esta persona que hemos encontrado. A eso le llamamos catequesis, y es un proceso largo. Y un tercer momento, una vez que conocí a Jesús y sé quién es Él, por qué creo en Él, entonces puedo anunciarlo. Y este es el medio como la Iglesia entiende la evangelización, para poder proclamar eficientemente el Evangelio. Fijémonos entonces en algunos detalles hermosísimos de este texto del capítulo 2 del libro de los Hechos, que continúa en lo del domingo pasado y que ya es el final de este largo discurso que hizo Pedro el día de Pentecostés. El texto de hoy es un texto mucho más hermoso, tiene menos citas bíblicas, hay menos complicaciones para entender lo que dijo un profeta, lo que dijo David, como vimos la semana pasada. Pedro está delante de la multitud, está de pie, los 11 están con él, él levanta la voz y comienza a decir y a dirigirse al pueblo de Israel. Y ahora ya en el versículo 36 dice: sepa Israel con absoluta seguridad que Dios ha hecho Señor y Mesías a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Estamos en la conclusión del discurso de Pentecostés y aquí precisamente Pedro hace este primer momento que es muy importante, que es anunciar la muerte y resurrección de Cristo, anunciar lo que hicieron los israelitas y lo que hizo Dios. Por eso se confrontan dos acciones. Por un lado, la de Dios, que nombró a Jesús resucitado, Señor y Mesías. Y por otro lado, la de los seres humanos que hicieron la atrocidad de condenarlo a muerte y lo asesinaron. Ahora dice Pedro, por la efusión del Espíritu Santo, por obra de Jesús, y ellos son testigos, porque Pedro está hablando precisamente en el momento en que se dio Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Ellos son testigos de lo que ha pasado. Ahora pueden reconocer con absoluta certeza que Jesús ha sido constituido Señor, único Señor. Único Señor, precisamente a Él
y lo ha convertido en soberano universal que participa del mismo poder de Dios. Sí, Lucas es muy claro. Lucas no alaba a los soberanos romanos de aquel momento. No, Lucas dice, el único constituido Señor y Mesías es Jesús, a quien ustedes crucificaron, y lo dice con toda la libertad que Él tiene para comunicar. Se trata de contemplar el esplendor real de la dignidad de Mesías, precisamente por su resurrección. Es Dios el que le dio vida. No solo eso, lo resucita y lo ha constituido Señor, exaltándolo a su derecha en el cielo. Y entonces encontramos ahora la plenitud de la Escritura, de forma que ahora, sí, la Escritura nos lleva a la plenitud de Cristo, pero la Escritura ya no es el fundamento. La Escritura nos ha colocado delante de una persona. Ahora, el fundamento de nuestra fe, testimoniado en la Escritura, es la persona de Jesús, el encarnado que fue crucificado, que fue resucitado y que ahora glorificado vive a la derecha del Padre. Se trata de esta dimensión. Él es el fundamento, el soporte de la vida del creyente. Sin esto, nuestra fe no tiene sentido. Este es el fundamento cierto, sólido de nuestra fe. ¿Y qué pasa? La respuesta de la gente es maravillosa. Lucas quiere comunicar lo que pasó en el corazón de los que están oyendo a Pedro. Dice Lucas que oyendo a Pedro quedaron compungidos, quedaron punzados, quedaron perturbados, quedaron conmovidos, quedaron heridos en el corazón. Precisamente eso que decía, escuchando la voz del pastor, tocó el corazón y su corazón quedó herido. Pedro es interrumpido y esta demostración le ha llevado entonces a contar cómo fue que el pueblo de Israel asesinó a Jesús, cómo fue que esto se dio y que Dios lo salvó. ¿Y qué pasa? Ellos ahora se encuentran en esa situación que planteaba en la pregunta que hice inicialmente. Se sienten mal. Hay algo en su corazón que exige una respuesta. Hay algo en su corazón que ha sido tocado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, hay un verbo, cuando Jesús está en la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando Jesús habló, la palabra que está ahí, que pone Marcos, si la traducimos a español, es que la palabra de Jesús fue como un golpe al corazón. Y aquí exactamente es lo mismo. Las palabras de Pedro, llenas del Espíritu, respaldadas por los 11, con todo el poder del resucitado, tocan el corazón, se sienten mal, quedan heridos, necesitan un médico. Quizá nosotros en nuestra predicación no lleguemos hacia ese punto, hacer que los que nos oyen necesiten un especialista, necesiten un cardiólogo. Pedro sí, Pedro lo logra y ellos se sienten en ese momento, después de la predicación, con un corazón herido. El Papa Francisco, precisamente hablando del sacerdote que predica, y estamos en un día de oración también por las vocaciones sacerdotales, aunque todas las demás vocaciones, dice el sacerdote, para que pueda comunicar la palabra en la homilía, esto que estoy haciendo yo, dice, primero tiene que ser herido por la palabra, y es esto precisamente, ser herido antes. Y entonces cuando soy herido previamente por la palabra que voy a comunicar, ya no comunico sabiduría, ya no es algo intelectual, sino la experiencia de que esta palabra también a mí me maltrató el corazón. Y esto tiene consecuencias. Hay gente que le molesta que la palabra de Dios le cuestione. Y reclaman que cómo es posible que la palabra cuestione, y les suena a regaño. Es que la palabra de Dios, si no cuestiona, si no revoluciona, si no causa desbarajuste en el corazón, es cualquier palabra.
Es cualquier palabra. Olvidémonos de aquel cuentito de que la palabra de Dios es solo para consolar. No, la palabra de Dios consuela, pero en el consuelo exige un cambio. En el consuelo exige una respuesta. En el consuelo exige que yo me transforme. Ya no puedo ver las cosas de la misma manera. Esta palabra de Pedro penetró hasta el fondo del corazón. Es curioso. Esta palabra, el verbo que usó aquí Lucas, solo se usa en este versículo. En el resto del Nuevo Testamento no está. Lucas quiso decir, fue un golpe tan fuerte que tuvieron que reaccionar. Y eso es lo que tiene que producir la palabra. ¿Y qué pasó? Heridos, tocados por esta palabra, porque la palabra hiere, preguntaron, dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta exacta. Ahora que nos damos cuenta, porque Pedro se los embarró en la cara, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Pedro hablaba sin asco, pero a veces uno habla así y se molestan. No, Pedro es sin asco, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y ante esto la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice Pedro? Al ver que estos que están allí tienen una voluntad pronta a entrar en contacto, a creer en el crucificado, dice que Pedro, aceptarlo como Mesías. Porque no se trata solamente de creer en la resurrección. No se trata de una lista de lo que es prohibido, de lo que es ilícito, de lo que moralmente se puede hacer o moralmente no se puede hacer. No, no se trata de eso. Se trata de vivir una experiencia de fe con el resucitado y plantearse la vida de otra manera, el modo de ver, juzgar y actuar. Tiene que transformarse, no puedo seguir siendo el mismo. Por eso les decía, recuerden al principio, cómo escuchar la palabra de Dios de modo que afecte el corazón. Y nosotros los sacerdotes, creo que todos podemos dar testimonio de que un momento de nuestra vida, esta palabra nos afectó el corazón, definitivamente. Y podíamos estarla pasando muy bien. De hecho, cuando a mí me llamó el Señor, igual, yo estaba pasándola bien, o sea, tenía muchos problemas familiares, pero en mi vida de joven vivía bien, la pasaba bien, no hacía ninguna tontería. Y en ese momento sentí un llamado, que fue mucho más antes, a los 11 años, pero ahí a los 18, 19, el llamado de que sí, dejarlo todo. Y fue ponerlo todo al servicio del Señor. Y ya mi corazón no quería otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Y es plantearse la vida de otra manera también. Si estamos orando hoy por las vocaciones, son también las vocaciones a la familia, la vocación a la soltería, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. Son vocaciones. Y en cualquiera de las vocaciones, la palabra tiene que golpearme y decirme, oye, despierta. No puedes simplemente seguir viviendo. No se puede simplemente seguir viviendo. El cristianismo no es para pasar la vida. El cristianismo es para plantearse las cosas de otra manera. Precisamente, ¿qué dice esto? Nosotros tenemos que plantearnos, ustedes y yo, tenemos que plantearnos si estamos verdaderamente en condiciones de ayudar a los que se están adhiriendo a Cristo. A veces hacemos un esfuerzo por llevar a alguien a Cristo y luego lo abandonamos. Luego hacemos un trabajo lindísimo con la catequesis y luego lo tiramos. Hacemos un trabajo lindísimo con las parejas en la catequesis matrimonial, se casan y quedan al aire. Igualmente los confirmados. No tenemos un proceso catequético que sostenga. Uno no puede vivir a punta de querigma. Nuestros hermanos cristianos no católicos son expertos en querigma. Pero la gente se va y después de 3, 4, 5, 6 meses a punta de querigma, también terminan de cansarse. Pero ellos no tienen la catequesis. Nosotros, la Iglesia Católica, somos expertos en catequesis, pero no tenemos el querigma. Entonces, siempre está esta realidad. ¿Cómo hacer que las dos?
si el querigma sin catequesis se cae, y más puede ser algo totalmente hasta fantasioso. La catequesis sin querigma no tiene sentido, es esta doble realidad. Provocar el encuentro con Cristo y en este provocarlo también prepararle todo un camino, un catecumenado para que pueda saber por qué cree y en quién cree. Si yo me encontré con Cristo pero no sé por qué creo en Él, me voy a caer. Aquí Pedro es muy claro en lo que tienen que hacer. Pedro les dice, conviértanse, que es la misma palabra para arrepiéntanse o cambiar de conducta. Conviértanse cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. 4 cosas. Entonces, arrepentirse, convertirse, cambiar de dirección. La palabra que está en griego para convertirse significa dar la vuelta. O sea, y mi vida iba en esta dirección y voy a dar la vuelta. Mi vida iba en dirección contraria a lo que Dios quiere y la herida del corazón me hace dar la vuelta, convertirse. El que se convierte pide el bautismo. El que se bautiza recibe el perdón de los pecados. Y el que tiene todo esto recibe el Espíritu Santo. Aquí hay todo un proceso catecumenal maravilloso. Y hay algo muy bonito. Pedro dice que es para los judíos, para sus hijos y el universalismo de Lucas, para los paganos. Aquí por primera vez en el libro de los Hechos se abre la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Porque Pedro y el Espíritu Santo no hacen acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros seleccionamos este sí, este no, este me gusta, este no me gusta, este conviene, este no conviene. El Espíritu Santo no selecciona. El Espíritu Santo deja que el que se abra simplemente sea invadido por él, quiera bautizarse, reciba el perdón y viva en el Espíritu. Pedro lo hace así, de esta manera, y les permite entrar precisamente en esta dinámica. ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros? Tenerlo todo. Ese es el peligro que tenemos nosotros. Tenerlo todo. ¿Sí? Hermanos, mi vocación, aquí nací yo. Me bautizaron a menos de 15 días de que nací. Fue rapidísimo. Aquí en este templo, aquí me bautizaron, aquí hice la primera comunión, ¿no? Y aquí me hicieron sacerdote en este templo maravilloso. Y comenzó allá, pero ¿qué pasa? A los 15 días de que yo había nacido, ya estaba bautizado, ya era cristiano. Y ese es un peligro, porque entonces lo tenemos todo, lo hemos recibido todo, pero no nos hemos convertido. No nos hemos convertido, no hemos entrado en esto. Y es que mientras no se ponga en riesgo el corazón, no se advierte la necesidad de convertirse y entonces toda la predicación es inútil. Si no se pone en riesgo el corazón, pasarán predicaciones, pasarán querigmas, pasarán catequesis y yo seguiré siendo un pagano bautizado. Así, bien fácil. Un pagano bautizado. No, se trata de esta experiencia de bautizarse en el nombre de Jesús. El que era bautizado al inicio de la iglesia era bautizado y se iba sobre él pronunciando el nombre de Jesús. Nosotros lo hacemos también con el agua en nombre trinitario, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para que entre el bautizado y Cristo se dé una relación indisoluble. Es entregado a Cristo en propiedad. Solo bajo ese nombre, el nombre de Jesús, podemos ser salvados. Esta es una experiencia maravillosa. Precisamente Jesús lo dice, lo decía en la segunda lectura, a todos los que el Señor llame. Y aquí también, es a todos los que el Señor va a llamar. ¿Y qué pasa? Si Jesús es el misionero del Padre y lo ha dado
por nuestros pecados, y precisamente por nuestros pecados, para que seamos liberados del pecado, para que entremos en esta experiencia de ser hermanos con Cristo en la cruz y quedar constituidos con Cristo hijos del Padre. En esta relación inmensa de participar, gracias al bautismo, del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque soy introducido en ese momento y para siempre en el misterio del Dios único en tres personas. Yo entro en ese misterio de comunicación, en ese misterio de salvación. ¿Y qué pasó ese día? Dice, con muchas palabras solemnemente los exhortaba, diciéndoles que se salven de esta generación perversa. Precisamente, y cuando dice allí, sálvense, es déjense salvar por Dios. Porque salvarse es eso. Salvarme no es decir yo quiero salvarme, no. Es dejarme salvar por Dios, es dejarme tocar por Él, para tener vida en abundancia. Y esto tiene compromiso. Porque entonces la vida en abundancia es compromiso con la justicia, con la verdad, con la vida, compromiso en hacer el bien en toda parte. El bautizado se nota precisamente por eso. Yo no sé, hermanos, cómo lo vive cada uno de ustedes, pero cuando uno ya va viendo por las noticias, por las acciones solidarias de la iglesia, también las del Estado, las personas que están pasándola ya mal, el corazón no puede quedarse igual. Y aunque estamos viendo las noticias y almorzando, porque hay que estar al día con el informe de salud, precisamente a la hora de almorzar, uno no puede quedarse indiferente de ver lo que pasa en México, pasa en Italia, pasa en Estados Unidos, etc. Y no puede ser indiferente, ya no se puede. Es imposible, porque el corazón herido, tocado, maltratado por Cristo, hace que quede herido, maltratado, tocado por la necesidad del hermano. Ya no puedo ser indiferente. Y precisamente eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hicieron? Acogieron la palabra de Pedro, y vean que la palabra de Pedro no era para acariciar. No, la palabra no es para acariciar. No es para acariciar. Y hay gente que quiere que la palabra sea pura caricia. Póngale cuidado a las palabras de Jesús. Es tremendo hablando. Ataca, hipócritas. Y lo dice con un gusto. No, la palabra no es para acariciar, la palabra es para despertar. ¿Y qué pasó? Esta gente escuchó la palabra de Pedro, se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, y la palabra de Pedro, dice Lucas, ese día se ganó para Cristo 3,000 personas. Bueno, hay que tomar en cuenta que no fueron todos de la misma forma ni el mismo día. Lucas lo que hace es tomar la experiencia de la vida cristiana y luego lo pone en una experiencia junta. Pero tampoco fue que ese día bautizaron a 3,000 personas, ¿no? La experiencia de Lucas lo que quiere decir, 3,000 es un número de plenitud. 3,000 significa plenitud, o sea, un número grande, pleno, acogió a Pedro. Pero si nos quedáramos en la literalidad del texto, porque alguno quiere quedarse en la literalidad del texto, 3,000 personas acogieron la fe. Es que la palabra tiene que herir. ¿Por qué? Porque la palabra no es solo que habla de salvación. La palabra tiene que realizar la salvación. El apóstol de hoy tiene que ser un hombre del querigma, uno que ha entrado en el misterio pascual y lo anuncia, pero también el hombre del mensaje de Cristo, es decir, no solo anuncia a Cristo, sino que le lleva al que acepta la fe a conocer en quién cree y por qué cree. Querigma, catequesis. Y entonces, dándose cuenta que el mensaje no es suyo, simplemente va dejando huellas con la palabra de Dios en el corazón de los que lo ven y lo escuchan. Y esto es testimonio, y ahora es un agente. Ahora es un apóstol. Vean que bonito, hermanos. Quería presentarlo de esta forma porque son catequesis lucanas. Sí, es necesario el querigma, anunciar que Cristo murió, fue crucificado, resucitó y está exaltado a la derecha del Padre. Pero también es necesario
saber en quién se cree y por qué se cree, para poder ser testigos con un corazón herido, para llevar a otras la palabra que les hiera el corazón y aumente el número de los hijos e hijas de Dios. Entonces, hermanos, volvamos a la primera pregunta. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios de modo que afecte el corazón? ¿Cómo escucharla de modo que necesitemos un especialista? ¿Cómo escucharla de tal manera que el cardiólogo sea emergencia? En momento de silencio, allí donde están ustedes, en su casa, en su sillón, en su comedor, en su cama, piensen. La palabra de Dios la escucha de tal forma que golpee tu corazón en silencio.